Cristina Grau com Pilar d'Insausti van ser les dues primeres dones que se van llicenciar com a arquitectes en l'Escola de València, encara que elles havien estudiat fora. Estudiaba muchísimo, tenía bocetos, si había que hacer un cine, se iba a ver todos los cines más grandes del mundo. El tema de la conferencia de hoy es la restauración del Cine Rialto y su reutilización como Instituto Valenciano de Arte Dramàtico, Música i Cinematografia. Per la ciutat era un edifici ja de per si important, un edifici que va fer l'arquitecte Cayetano Borso de Carminati en els anys 30. Lo único que quedaba era la fachada y del interior no quedaba prácticamente nada, entonces había que elegir qué restaurar, qué recuperar. Hay un respeto total a lo que había antes, pero reinterpretándolo hacia el sentido del arquitecto que tiene en sus manos este edificio. La arquitectura de Chicago a ella le fascinaba, Nueva York, todo el deco americano de principios de siglo, vamos. Entonces, cuando llegó la rehabilitación del Rialto con mi padre y ella, aquí vio un edificio en el que poder reflejar, por un lado, es un resumen de su obra realmente, porque por un lado respeta todos los detalles que el edificio ya tenía de Borso de Carminati, añadió sus propios detalles del conocimiento que tenía de la arquitectura de Chicago y aún se atrevió a diseñar algún mobiliario como el arquitecto completo que abarca todas las facetas. El tema de la fachada, por ejemplo, Rialto, teatro y cine, pues era todo lo que se solía poner en los edificios americanos. Las puertas de los ascensores, pues yo qué sé, yo creo que acababa de llegar de Nueva York, absolutamente fascinada por los ascensores del Chrysler y del Empire State, y dije, pues aquí en Valencia, en el Rialto, vamos a tener también unos ascensores así. Ella también se centró mucho en los acabados interiores, en el diseño. A Carmen Alborg de Cultura, entonces le pidió que ella quería hacer el mobiliario del edificio. Es como una broma, ¿no? Este sofá. Por un lado, un poquito como si fuera Napoleón, y por el otro lado, deco. Porque además a Carmen le va muy bien y yo me la imagino siempre sentada así en la chaise-longue. De Borges y de su pasión por los espejos me vino la inspiración de cómo resolver este problema de evitar la sensación de mutilación que podía generar el haber partido el espacio circular por la mitad. De verdad que la literatura, además de servir para dar gusto, sirve para proyectar. Yo creo que una manera de expresar su dotes de artista fue pintar. Compaginaba ser profesora con su profesión de arquitecta porque decía que cualquier profesor que dejaba de ejercer acababa siendo un mal profesor. El placer de tocar la arquitectura, que es lo que ella siempre defendía, de estar en cada minuto. Ella lo que más le gustaba era ir a la obra, ir a dar clase e ir a la obra. Yo creo que no he sufrido más que cuando hicieron este montaje de las vigas. Se decidió hacer así, o sea, metiendo las vigas por fuera. Es que su sueño hubiera sido ser catedrática, la primera catedrática arquitecta de Valencia. Se nos fue con 54 años, es una pena. Tenía muchas cosas que hacer. El otro día había unas personas ahí en el Rialto y iban delante de mí y dicen, pues está como estaba. Y yo digo, ¿cómo estaba? 2 años aquí luchando, no es posible. Total, que se quedaron muy sorprendidos. Y digo, no, es que lo he hecho yo. Dice, ah, bueno.